Bienvenidos a mi canal, en donde encontrarás cómo transformar tu vida, en todos sus aspectos, ya sea en salud, alegría, armonía, éxito, abundancia e iluminación espiritual. El objeto capital o propósito de la vida humana o manifestación del yo superior espiritual sobre el yo inferior ego. Mucho se dice hoy tocante a la voluntad y algunos la consideran como una fuerza en sí misma. Sin embargo, la voluntad es potencia y fuerza como causa de la manifestación de las fuerzas mentales, dirigidas desde el ser que la expresa. Por esto llamamos voluntad a la facultad del ser, de establecer el pensamiento enfocado en una dirección determinada. Y en el grado en que así se enfoca y dirige, se concreta en la obra en cuya realización se empeña. Hay dos linajes de voluntad, humana y divina. La humana es la que pertenece comúnmente al yo inferior y en su aspecto de deseo que actúa en los mundos mental y físico. Es la voluntad concupiscente, la de quien todavía ignora que hay una vida más allá de los sentidos corporales, donde se alcanza la más alta perfección y el más cumplido gozo. La divina voluntad es la voluntad del yo superior, la de quien reconoce su unión con Dios y que en consecuencia obra en armonía con la voluntad divina. El Señor tu Dios es poderoso en medio de ti. Sofonías 3:17. La voluntad humana tiene límites. Hasta aquí y no más allá, dice la ley. La divina voluntad no los tiene. Es suprema. Todas las cosas están sujetas a ella y nacen de ella, dice la ley. Y así, en el grado en que la voluntad humana se concierte con la divina y obra en armonía con ella, en el mismo grado llegará a ser voluntad suprema. Entonces se cumplirá lo que dice, determinarás una cosa y quedará establecida en ti. Job 22:20. Por lo tanto, el gran secreto de poder y vida es obrar en armonía con el infinito. La alteza de toda vida, y la verdadera vida en sí, queda determinada por lo que consigo mismo relaciona. Dios es tan inmanente como trascendente. Es creador, hacedor y ordenador del universo. Somos muy propensos a considerar a Dios como a un Señor que actualizó las fuerzas del universo en la magna obra de la creación para desentenderse luego de ellas. Dios se manifiesta como el hálito de vida que mueve cada átomo, célula, galaxia, planeta, absolutamente todo el infinito universo. Es decir que en el grado en que le reconozcamos como inmanente y trascendente, seremos capaces de participar de su influencia y poder. Porque en el grado en que le reconozcamos como infinito espíritu de poder y vida, que se manifiesta y obra en todo momento a través de todo, y en el grado en que lleguemos a nuestra unidad con esta vida, seremos partícipes de la vida espiritual. En el grado en que abramos nuestro ser al flujo de esta inmanente y trascendental vida, trazaremos en nuestro interior canales por donde fluyan la inteligencia y el poder. Con la mente por instrumento, seremos capaces de relacionar la vida espiritual con la física, de modo que, por medio y a través de esta, pueda manifestarse aquella. La vida del pensamiento necesita continuamente la iluminación interior para llegar al grado en que por ministerio de la mente reconozcamos nuestra unión con Dios, de quien toda alma es individual expresión. Individual que no divide. Esto nos proporciona la guía interna llamada intuición, o inspiración, que es a la naturaleza espiritual. Lo que la percepción sensoria a la física. Es un sentido interno por el cual llega el hombre del conocimiento de la existencia de Dios, a su sentimiento, sentirse ser, de los secretos de la naturaleza y de la vida, y por cuyo favor se eleva a la consciente unidad que lo identifica con Dios y se convence de la deífica naturaleza y supremacía de su ser como hijo suyo. Esta espiritual supremacía, realizada por el desenvolvimiento del sentido interno bajo la inspiración divina, nos da la directa e interna visión del carácter, propiedades y finalidad de todas las cosas a que la atención y el interés se convierten. La intuición es un sentido espiritual que se abre hacia adentro, como los sentidos corporales se abren hacia afuera, y tiene la facultad de conocer la verdad, con independencia de todo origen externo de información.
La verdad revelada y la ciencia infusa se fundan en el poder de esta facultad para recibirlas. En esta elevada esfera de vida espiritual en la misma carne, la mente actúa con entera libertad y visión directa. Aproximando todas las cosas a Dios las veremos iluminadas por la divina sabiduría. Por medio de la intuición nos revela la mente divina los designios de Dios. Hay quienes llaman a la intuición voz del alma, otros, voz de Dios, y algunos, sexto sentido. En el grado en que obedezcamos la ley divina, oiremos claramente la voz de la intuición.